Bien, hola, buenos días, chicos. Vamos a esperar un poco para que se puedan conectar los compañeros. Y bueno, somos alrededor de 34, 35 personas. Entonces, pues les pido un poquito de unos 2 minutitos tal vez para que podamos empezar la sesión. Buenos días a todos, chicos. Ya vamos a esperar tantito, chicos, porque les vuelvo a repetir, somos más de 30 personas en el grupo, y bueno, apenas vamos 12 personas conectadas, entonces, un poquito, chicos. Bien, bueno, quisiera preguntarles algo para los que ya están en el foro, lo siguiente. ¿Existe alguna duda respecto de la clase pasada para que podamos estarla resolviendo en vivo antes de que continúe con el tema del día de hoy? Puesto que, bueno, hoy vamos a ver la conclusión de la introducción de lo que vimos la semana pasada y de acuerdo al programa que me dieron en la universidad, vamos a ver el tema de las fuentes del derecho. Y bueno, básicamente el tema de las fuentes del derecho, pues es de dónde surge legalmente, de dónde se puede obtener algún argumento válido, legal, que de alguna manera pueda resolver un asunto de forma particular. Nada más que ahí haré una precisión en el tema de las fuentes del derecho. El programa solamente marca 5 fuentes del derecho, y bueno, no solamente son esas 5 en realidad, ¿no? Es decir, no solamente son 5 fuentes del derecho, vamos a estar viendo más fuentes. Yo ya tengo preparadas unas diapositivas para que podamos estarlas visualizando, pero bueno, básicamente tiene que ver con que estaremos redobando básicamente conocimiento o cuestiones de conocimiento. Pero bueno, ¿existe alguna duda? O vuelvo a hacer la pregunta, ¿existe alguna duda antes de que comience yo ya con el tema de esta sesión? ¿No? Chicos. Bueno, si no hay dudas, entonces voy a comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, la clase pasada yo les decía que en realidad dentro del derecho mexicano, pues básicamente el derecho mercantil sí regulaba cuestiones de facto en materia mercantil, pero que en realidad el auge del derecho mercantil en México pues empieza, entre otras cosas, en la época porfiriana. Les platiqué también algunos datos curiosos del porfiriato, en donde, bueno, de alguna manera se empezaron a dar o empezaron a generar actos mercantiles ya a mayor escala. Bueno, el tema de las ferrovías, el tema del ingreso de empresas extranjeras a territorio nacional, sobre todo el tema de las petroleras, que fue muy cuestionado, y yo creo que hoy en día también ha sido cuestionado ese tema de las petroleras. Bueno, después viene la expropiación petrolera con el tema del presidente Lázaro Cárdenas, y bueno, es un tema también debatido, los acuerdos de Bucareli con el presidente Obregón, en donde se afianzan estos acuerdos mercantiles que se van a tener entre las empresas internacionales americanas y el gobierno mexicano respecto al crudo mexicano. Es decir, hay toda una relación y todo un bagaje cultural muy importante en el tema de la materia mercantil. Sin embargo, habría que recordar y habría que hacer esta división de esta manera. Miren, el derecho mercantil en realidad, en la época porfiriana y en la primera década del siglo XX, tiene muchos paradigmas, porque en realidad en aquel momento no se establecían
reglas de comercio a nivel internacional. Ustedes recordarán que en realidad el derecho mercantil internacional, el derecho internacional privado, que básicamente derivan de la misma rama, tiene un auge mayoritario después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, por ahí de 1944, más o menos, en los años 40. Pero ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa antes o cómo se empiezan a dar las regulaciones? Y lo cierto es que, en realidad, las regulaciones mercantiles antes de la Segunda Guerra Mundial y la primera parte del siglo XX y todo el siglo XIX se realizaban de manera informal, es decir, no existía este intercambio de alguna manera entre personas, a ver, permítanme tantito. A ver, listo, me están diciendo que me tengo que cambiar de posición, permítanme tantito. Yo creo que me voy a cambiar a la sala, lo que pasa es que aquí tengo muchas cosas, pero bueno, a ver, denme unos minutitos en lo que hago el cambio. Bien, creo que ahí ya me pueden observar de manera mejor. Bueno, entonces les decía, entre otras cosas, en realidad lo que pasaba en esa parte del siglo XX, pues es que no existía regulación de manera internacional. Empezábamos a tener algunas relaciones mercantiles, pero basadas básicamente en el tema de las costumbres, es decir, las tradiciones que se llevaban a cabo, pues ya de tiempos pasados con la práctica. Y vean, esta parte es muy importante porque en realidad la costumbre en la materia mercantil va a ser muy importante. Ahorita les voy a platicar cómo es que se resuelven algunos asuntos que, bueno, básicamente hasta hoy en día, pues siguen vigentes. Y tiene que ver con lo siguiente, vean esta parte, y es muy, muy chistoso también. Cuando nosotros estudiamos el tema histórico del derecho mercantil, por ejemplo, si yo me voy a la época prehispánica del derecho mercantil, nos vamos a percatar en realidad que este derecho genera, entre otras cosas, una costumbre que hasta hoy en día, incluso en un municipio del estado de Puebla, hay un día en específico que se festeja, que es decir, el intercambio a través del trueque. La primera parte del comercio no se generó como hoy lo conocemos, es decir, no existía un intercambio de dinero por objetos, no existía. Lo que se hacía era un intercambio de objeto por objeto, y sobre los intercambios se lograba obtener cierta ganancia, es decir, existían fines lucrativos o fines especulativos. ¿Qué era lo que pasaba? Pues bueno, si ustedes conocen un poco de historia prehispánica o del México prehispánico, pues básicamente todas las culturas prehispánicas llevaban a cabo esta práctica, es decir, ejercían el derecho mercantil a través de la costumbre, y una de esas costumbres pues era el método del trueque. Ustedes sabrán que en realidad existieron ciertos centros específicos en el México prehispánico de mucho intercambio comercial, y yo me referiría a dos principalmente. Uno es Teotihuacán, hoy en día esa ciudad pues prácticamente ya está abandonada, y por otro lado es Tlatelolco en la Ciudad de México, dentro del Imperio Azteca, porque en realidad dentro del Imperio Azteca pues existían dos tipos de
dos tipos de reinados. Uno que era el reinado militar, que estaba en el Templo Mayor, al lado de lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México, y por el otro lado, el centro mercantil de toda esta cultura, de toda esta región, que se encontraba en Tlatelolco. Fíjense, Tlatelolco normalmente siempre lo conocemos por este suceso lamentable que pasó en 1968, pero en realidad ese centro no tiene, o esas construcciones no tienen ese bagaje histórico, sino que el relato nos manifiesta, la historia nos dice que en realidad Tlatelolco era el centro de distribución mercantil de comida en el Imperio Azteca. En el caso de Teotihuacán, pues bueno, los teotihuacanos fueron antes incluso que el propio Imperio Azteca, pero habría que recordar que Teotihuacán, pues hasta el día de hoy no se conoce cuál es la razón del por qué la ciudad pues fue abandonada, pero lo que sí tenemos con certeza es que esta ciudad se generó o se empezó a engendrar todo el centro mercantil de lo que conocemos como Mesoamérica. Ustedes recordarán que, bueno, antes el territorio americano se dividiría en Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Y en el caso de Mesoamérica, que empezaba de la mitad de lo que hoy conocemos como México hasta prácticamente la parte norte de Sudamérica, todo eso era Mesoamérica, es decir, existen abundante agua, existe de alguna manera también abundantes recursos que generan que las civilizaciones de aquellas épocas, que por ejemplo estaban los incas, estaban los mayas, estaban todas estas culturas que estaban alrededor de Mesoamérica, pues generaran una gran amplitud de recursos. En ese sentido, pues bueno, esta figura del trueque, pues fue la primera práctica mercantil que nosotros tenemos en el México prehispánico. Ya conforme fue pasando el tiempo, este término de costumbre fue cambiando. ¿Por qué digo que fue cambiando? Porque la costumbre hoy la concebimos como la práctica reiterada que no se encuentra en la ley, vuelvo a repetir, la práctica reiterada que no se encuentra en la ley, pero que de alguna manera permite el poder realizar actos de comercio. Bien, entonces les decía, en ese sentido, el México prehispánico, básicamente después de la colonia y en la colonia y en la primera parte del siglo XIX, que es donde está la independencia del movimiento mexicano, hasta la finalización, ya cuando empiezan a existir las regulaciones de Porfirio, después del 1875, 1877 más o menos, ya empiezan a existir las regulaciones también en materia mercantil. Existe un código predecesor del Código de Comercio actualmente que se da en 1885 más o menos, y después ya viene el actual código, es decir, no duró mucho tiempo y después ya viene el actual código, que es el que les mencioné la clase pasada. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Nos hemos dado o nos hemos percatado que en la solución de los conflictos que derivan de la relación mercantil no necesariamente se han resuelto a través de las leyes, sino que se han ocupado otro tipo de métodos para poder resolver estos conflictos mercantiles. Y eso nos da lugar al tema de las fuentes del derecho, que es el que voy a analizar el día de hoy. Les había platicado desde el principio de la clase que ya tengo unas diapositivas elaboradas, las vamos a revisar en este momento, y bueno, vamos a llevar a cabo nuestra exposición el día de hoy. Bueno, antes de proyectarlas, les vuelvo a repetir, las diapositivas que voy a generar el día de hoy hacen una división de 3 fuentes del derecho. ¿Por qué voy a exponer las diapositivas el día de hoy? Porque, bueno, a mí me parece que de alguna forma es un bagaje muy grande en el tema de las fuentes del derecho. Se pueden obtener argumentos de varios lados para poder resolver un conflicto en particular. Siempre hemos estado acostumbrados de que cuando existe un conflicto siempre debemos de recurrir a la ley. Y obviamente siempre decimos, bueno, es que la ley es la que nos dice cómo se resuelve, la ley es la que nos va a establecer los parámetros, la ley es la que nos dice pues, prácticamente todo. Pero en la práctica mercantil no todo está en la ley, no todo lo contempla la ley. Y antes de proyectarlo quisiera aclararles algo. Miren, la verdad es que el derecho y todas las normas van cambiando conforme a las exigencias de la vida social, todas. ¿El problema cuál es? El problema es para que cambie una ley es que se necesita todo un proyecto, que ahorita les voy a platicar cuál es,
de reforma. ¿Y qué pasa? En el proyecto de reforma, en un cambio de legislación, tienen que intervenir el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Normalmente, para que se den estos cambios, pues tarda el proceso en tiempo. Y también, ¿qué es lo que sucede? Es más fácil que la sociedad vaya cambiando sus prácticas y que de alguna manera, cuando cambie el derecho, la sociedad ya evolucionó a otro tipo de práctica. Por lo tanto, ¿qué pasa? La regulación que existe en ese momento de la ley se queda corta para poder resolver los conflictos de las personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Derivado de este atraso legislativo, de este atraso legal, lo que va a estar pasando es que se van a ocupar otro tipo de fuentes, otro tipo de argumentos para poder resolver un conflicto en particular. Y bien, como les decía, en esta parte el programa que tengo para la asignatura solamente me marca 5 fuentes del derecho, pero en realidad es que existen muchísimas más y es por eso que voy a exponer el tema de las diapositivas. Entonces, van a dejar de verme o no sé si se suspende la cámara y van a poder observar el tema de las diapositivas y bueno, ya las tienen allí. Ya me parece que lo estoy compartiendo. Voy a aumentar esta diapositiva para que se pueda ver más grande. Listo. Aquí, aunque vean que es el tema de derecho fiscal, no pasa nada porque al final de cuentas solamente se quitan algunas fuentes, pero casi el 99% de las fuentes que vamos a estar visualizando son las mismas y aplicables para el derecho mercantil. Entonces, no se fijen en esta parte, porque vuelvo a repetir, se pueden utilizar más argumentos que la propia ley. Entonces tenemos la primera parte. Bueno, ¿qué pasa? Las fuentes del derecho de donde se pueden obtener argumentos para poder resolver un conflicto en materia particular son 3. Las fuentes formales que vamos a tener aquí, y dentro de las fuentes formales, ya se fue, se adelantó. Las fuentes formales, tenemos en esta parte, tenemos a la ley, que es la más conocida. Existen los decretos, ahorita les voy a platicar por qué puede entrar un decreto y qué es un decreto en la materia mercantil. Por cierto, este año hay uno muy interesante sobre el comercio de automóviles usados, que se acaba de dar en el mes de febrero. El tema de los reglamentos, el tema de las circulares, la jurisprudencia, la doctrina, los tratados internacionales, que aquí precisamente, o incluso ahorita que estamos con el tema de la pandemia, ahorita los acuerdos comerciales con otros países son los que básicamente se van a poner o apuntalar a México para poder salir de este debacle económico. Ahorita vamos a platicar de algunos en específico, aunque, México tiene muchos tratados internacionales en realidad celebrados. El tema de la costumbre, que es el que yo les estoy platicando, el tema de las prácticas reiteradas que no están en la ley, pero que de alguna manera resuelven o que ayudan a resolver un conflicto en materia jurídica, los principios generales del derecho. Pero no son los únicos, también tenemos a las fuentes materiales, a las fuentes históricas, que estas solamente las mencionaré de manera escueta, puesto que ya en el actual derecho mercantil existen, pero no son tan utilizadas en la vida jurídica o en la vida procesal, es decir, para resolver problemas en específico. Pero sí se ocupan estas fuentes materiales e históricas básicamente para poder reformar o crear proyectos de reforma a la legislación mercantil. Entonces, como podrán darse cuenta, pues entre otras cosas, tenemos muchas fuentes o muchos argumentos de dónde poder tomar partido para poder resolver un caso concreto. Ahora, antes de que continúe yo con el tema de las fuentes del derecho en materia mercantil, voy a regresarme a la página de EMIT y les voy a pedir, por favor, que me puedan escríbanme, porque aquí sí quiero la confirmación de la mayoría. Si hasta este momento está todo claro y puedo continuar, o bien existe alguna duda que tenga que resolver antes de continuar con la presentación. ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me dice, sí, ¿se entiende todo? ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mariana hasta me escribe una carita feliz. Muchas gracias, Mariana. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, bueno. En ese sentido, pues bueno, muchas gracias por confirmarme. Entonces puedo continuar con mi exposición. Bien, entonces me voy a la diapositiva que ya tengo aquí de la materia mercantil. Y bueno, ¿qué es lo que va a estar pasando? Voy a ir viendo una por una. ¿Qué pasa con el tema de la ley? Bueno, la ley
es toda emanada del proceso legislativo, toda emanada del proceso legislativo. Y bueno, es más, si no, también tengo que aclarar eso. Chicos, ¿ustedes saben cuál es el proceso legislativo? Vuelvan a escribir en el chat. ¿Saben cuál es el proceso legislativo? O mejor se los grafico en Paint y es muy sencillo para que lo podamos, para que lo podamos comprender. ¿Sí lo conocen o quieren que se los explique de manera totalitaria? ¿No lo conocen? Ok, entonces, permítanme tantito. Entonces lo voy a explicar. Es muy interesante. Humberto dice que él sí lo conoce. Mariana dice que no. Los demás, chicos, explíquelo. Bueno, lo vamos a explicar. Voy a quitar esto y me voy a ir a Paint. Es muy sencillo en realidad, pero prefiero ponerlo en Paint porque normalmente si les pongo un texto en mi explicación como que resulta a veces un poco confuso. Pero bueno, no es tan confuso en realidad, sino que es muy sencillo. Ahorita lo vamos a graficar con mi super pizarrón muy básico, pero que me ha ayudado mucho en este tiempo de la pandemia. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Voy a dibujar aquí, en realidad, un diagrama de flujo. Lo que voy a realizar es un diagrama de flujo. ¿Y en qué consiste este diagrama de flujo? En ir explicando paso por paso cómo es que se van a estar resolviendo los diferentes conflictos. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a poner esta parte, vamos a poner aquí un cuadro, 1, después voy a poner 2, 3, 4, 5 y 6. I, D, A, S, P, I. Ok, listo. ¿Qué es lo que va a pasar? Cada uno de estos va a representar un paso en el proceso de creación o reforma de una ley. Cada paso va a generar esto, es decir, creación o reforma de una ley. ¿Y qué es lo que pasa en la primera parte? El primer fenómeno que yo voy a tener para poder crear una ley es la iniciativa de reforma. Iniciativa de reforma. Después voy a tener la discusión. Ay, acá. Tengo dudas. Permítanme un tantito porque no me acuerdo cómo se escribe discusión. Es con S y es con acento. Una disculpa. Discusión. Después tengo aprobación. Después de la discusión y la aprobación, tengo la publicación. Mentira, me equivoqué, porque es la sanción. Después tengo publicación. Y después tengo el inicio de vigencia. Ok, ¿qué es lo que pasa en esta parte? Voy a ir uno por uno, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que pasa? La iniciativa de reforma, entre otras cosas, pues es el proyecto por medio del cual se justifica dogmáticamente el por qué un artículo de una ley o el por qué una ley por completo tiene que modificarse o tiene que cambiar. Normalmente pensamos, y en realidad eso se piensa de alguna forma, que los diputados simplemente tienen una idea y ya cambian la ley, y esto no es así, no es verdad. La iniciativa de reforma, para que se den una idea, en realidad es como una tesina, es decir, en realidad es un proyecto de tesina, en donde tienes un planteamiento científico bastante bien estructurado. Es decir, tienes una hipótesis, tienes un planteamiento del problema, tienes objetivos generales, objetivos particulares. Después de eso vienen los marcos teóricos, los marcos legales y básicamente la explicación y la argumentación del por qué una ley determinada pues tiene que cambiar. Normalmente los proyectos de iniciativa pueden ser el mínimo que yo he visto y que he leído. Por cierto, acabo de leer uno que ya ahorita se publicó, que es el tema de la ley de amnistía.
El proyecto, imagínense, el proyecto derivó más o menos de ahí de alrededor de unas 150, 170 hojas, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente es toda la justificación y la argumentación del por qué tiene que cambiar un artículo y en algunos casos también se propone ya desde ahí cómo tiene que quedar de manera particular. Pero esos proyectos de iniciativa pues son largos, ¿no? O sea, no crean que son nada más unas ocurrencias de los diputados de que, hoy quiero cambiar esta ley y la voy a proponer al Congreso, votamos y ya se cambia. No, tienes que presentar una iniciativa de reforma, un proyecto de tesina en donde se justifique. Después, ¿qué es lo que pasa? Tienes el proceso de, después de que presentes esta iniciativa de reforma, tiene que pasar por la discusión y la aprobación. Y aquí es donde entra el juego de las cámaras, es decir, por qué existe la Cámara de Diputados y por qué existe la Cámara de Senadores. El proceso de discusión se puede llevar a cabo en la Cámara de Diputados y el proceso de aprobación se puede llevar a cabo en la Cámara de Senadores. Sin embargo, este orden puede cambiar, es decir, la de discusión puede ser la de senadores y la de aprobación puede ser la de diputados. ¿De qué depende el origen de la discusión y de la aprobación? Depende del tema que se esté proponiendo a resolver, puesto que cada una de las cámaras tiene fines específicos en el proceso legislativo. Están regulados incluso en los artículos 74 y 76 del texto constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la iniciativa que se propone compete a las facultades del poder de la Cámara de Diputados, el primero que la va a discutir va a ser la Cámara de Diputados y quien la va a aprobar es la Cámara de Senadores. Si la iniciativa de reforma compete a las facultades del Senado de la República, entonces el primero que la discute es el Senado y posteriormente quien la revisa es la Cámara de Diputados. Entonces, como podrán darse cuenta, existe este juego bicameral, pero al final de cuentas las dos cámaras logran intervenir en el proceso legislativo. Después viene este proceso que conocemos como sanción. La sanción es llevada a cabo a través del Poder Ejecutivo. En este caso, pues, es el presidente de la República. ¿Qué hace el presidente de la República? El presidente de la República lo que hace es leer la iniciativa, la discusión y la aprobación de la Cámara de Diputados. Si él considera que el proyecto es válido y es trascendental para la vida social, la puede aprobar, En dado caso de que él considere que de alguna forma este proceso o este proyecto no es tan viable, es decir, no es tan trascendental o bien puede generar conflicto en la sociedad, puede vetar esa iniciativa de reforma. El veto es básicamente parar la iniciativa y no permitir que continúen los demás casos. Sin embargo, este proceso o este derecho de veto que tiene el presidente de la República, de acuerdo al artículo 89, de la Constitución, solamente lo puede ocupar una sola ocasión en todo el sexenio, es decir, una sola vez en los 6 años. Por lo tanto, ¿qué pasa? Él tiene que saber con exactitud en el momento de leer las iniciativas en qué momento lo va a ocupar. ¿Por qué? Porque solamente lo puede ocupar una ocasión en todo su sexenio. Y pues obviamente en todos los demás proyectos, pues prácticamente lo que tiene que hacer es o aprobarlos o bien hacer observaciones y después aprobar dicho proyecto. Después de esta sanción viene la publicación, que implica básicamente el que todos los ciudadanos puedan conocer la reforma. ¿En dónde se publica o en dónde se lleva a cabo la publicación? En el Diario Oficial de la Federación. Este básicamente es un periódico, ¿no? Es decir, es un medio electrónico o un medio de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía. Y ahorita les voy a enseñar algo muy importante. Voy a proyectar aquí o me voy a ir a la página. En realidad, chicos, es que antes el Diario Oficial de la Federación era un periódico común y corriente, había que comprarlo en un puesto de periódicos. Pero ¿qué es lo que sucede? Como ya actualmente todo se ha ido a sistemas electrónicos, ¿qué es lo que pasa? Pues el Diario Oficial de la Federación ya no viene impreso. Ahora ya lo tenemos de manera electrónica. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí viene, aquí como podrán darse cuenta, yo tengo un calendario en donde puedo revisar cuáles son los proyectos de reforma que se han aprobado y que se han publicado para que ya toda la ciudadanía se entere. Aquí, por ejemplo, tengo uno, ¿no?, que tiene que ver con el tema del reglamento de la ley aduanera. Fíjense, este reglamento de la ley aduanera ya se modificó, ya hubo modificaciones desde el artículo 1 y demás. Y bueno, el proyecto se hizo del 20 de abril del 2015.
¿Qué es lo que sucede? Si yo quiero revisar alguna normativa, por ejemplo, del 2020, no, ahorita en el año en el que estamos, me voy a ir a 2020. Me puedo ir a la búsqueda avanzada. ¿Y qué es lo que va a pasar en este periódico? Yo ya puedo revisar por fecha qué es el tema que quiero buscar y cuál es el documento que yo quiero buscar. Algo muy importante, el Diario Oficial de la Federación tiene documentos que datan incluso desde principios del siglo XX, es decir, por ahí de 1917 en adelante. Entonces, pues bueno, este Diario Oficial de la Federación tiene escaneados muchos documentos que ya datan de hace muchísimo tiempo. Entonces, pero aquí se pueden buscar todos los proyectos y todas las reformas que se han ido generando. Bien, me voy a regresar al PEN. Después, ¿qué es lo que queda? Pues después toca el inicio de la vigencia, es decir, después de que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que ya vieron ahorita en internet qué página es, ahora toca decretar a partir de qué momento, pues ya esa normativa empieza a ser vigente. ¿Y qué es lo que sucede? Podemos establecer dos tipos de generación de cuadros. Y aquí quiero que me observen de manera general. ¿Qué es lo que pasa? Puede iniciar vigencia una reforma a partir o al día siguiente, literalmente, en que se tiene ya la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, por ejemplo, hoy, 24 de abril del 2020, realizó una reforma. Ya se publica en el Diario Oficial de la Federación. ¿Y qué es lo que sucede? A partir del 25 de abril del 2020, esta reforma ya es vigente. Pero ¿qué es lo que sucede en ese, pues, qué es lo que sucede en ese sentido? Esa es como que la forma sincrónica de que de alguna manera una ley puede entrar en vigor al día siguiente, ¿no? Es decir, la publico y al día siguiente entra en vigor. Pero ¿qué es lo que sucede de manera posterior? Es decir, ¿existe otra forma para que una normativa entre en vigor? La respuesta es sí. Y esta es la más común dentro del proceso legislativo. Es la forma asincrónica. Es decir, ¿en qué consiste esta forma asincrónica? Cuando dentro del propio proyecto se establecen artículos transitorios. Ustedes podrán ver que dentro del proyecto de reforma que pueden visitar en el Diario Oficial de la Federación, en la última parte va a existir una especie de artículos que se llaman transitorios. Esos artículos transitorios lo que van a regular, o lo que hoy conocemos o lo que van a regular, es el tema de la vacatio legis, de la vacatio legis. ¿Qué es la vacatio legis? Pues es básicamente la entrada en vigor en el tiempo, en una línea temporal, de la propia normativa. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas de estas reformas establecen tiempos posteriores, establecen tiempos que de alguna manera pueden generar un cambio en materia, en manera posterior. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí les platicaré una reforma que seguramente habrán escuchado. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de la reforma en materia penal? ¿No? Es esta reforma que data del gobierno del presidente Calderón y que se lleva a cabo en el 2008. Se hace la reforma a los artículos 18 al 22 del texto constitucional y no entra en vigor de manera inmediata al día siguiente, sino que se establecieron 8 años posteriores para que entrara en vigor dicha reforma. Es decir, todo el cambio de reforma se llevó a cabo en el año 2016. Pero, ¿qué es lo que sucedió? En el 2016 entró en vigor la reforma de 2008. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos estas dos formas de inicio de la vigencia de una normativa. La forma sincrónica, que es al día siguiente, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, y la forma asincrónica, en donde se establece una fecha posterior para que entre en vigor. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Se logra comprender el proceso, compañeros, para que continúe? ¿Sí se logra comprender o tienen alguna duda? ¿Todo bien? Ok, listo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, todo bien, me dicen. Todo bien, perfecto. Entonces me voy otra vez a las diapositivas. Está bien, listo. Entonces me voy a las diapositivas otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este proceso legislativo y toda la ley que emana del proceso legislativo que acabo de explicar,
es una fuente del derecho. Es decir, yo puedo ocupar a la ley para poder resolver un conflicto en particular dentro de la materia mercantil. Pero no es la única, no es el único argumento que yo puedo obtener para resolver una normativa. Y aquí puedo utilizar el decreto. ¿Qué es el decreto? De acuerdo al artículo 29 de la Constitución y al 131 de la Constitución, es una facultad que se le da al presidente de la República para establecer una normativa, pero de manera temporal. Esto es algo muy importante, de manera temporal. ¿Qué es lo que sucede? Durante esta manera temporal puede suspenderse la ley. Esto es, véanlo cómo es. Se puede suspender la ley y queda en vigencia el decreto. ¿Y qué es lo que sucede? Todas las acciones que se realicen durante ese periodo de tiempo en donde tiene vigencia el decreto, se van a tener que estar regulando en base al decreto. Pero también quiero que tomen muy en cuenta lo siguiente. Esto no quiere decir que la ley deja de tener vigencia o que la ley queda nula. No, simplemente queda en una especie de congeladora. Se suspende la normativa. ¿Por qué? Porque las regulaciones se van a estar llevando a cabo en base al decreto. Y el decreto, entre otras cosas, es el que tiene que resolver los conflictos. Ahora, ¿por qué les decía en esta fórmula por qué de alguna manera es importante el tema de los decretos? Y les platiqué al principio de la clase que a principios de este año, por ahí de febrero de 2020, se generó uno muy importante. Porque, ¿qué es lo que sucede? En el flujo mercantil que nosotros llegamos a tener, el presidente de la República puede establecer medidas extraordinarias derivados de tratados internacionales ya celebrados. Y en el caso de este decreto que les estoy mencionando, eso fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Libre Comercio, hoy llamado TIMEC, existen reglas específicas para poder estar regulando comercio en el tema de los automóviles entre Estados Unidos y México. ¿Y qué fue lo que sucedió? En el decreto que lanza este gobierno en febrero de 2020, empiezan a regular que aparte de la regulación que se establece en el Tratado de Libre Comercio, las medidas administrativas en el cambio de transporte de documentos de una nación a otra para la introducción de vehículos se cambia. Y bueno, me parece muy importante este decreto porque se eliminan en realidad las restricciones que existían para los automóviles que venían del extranjero. ¿Qué es lo que sucede? En este año 2020, si es que la situación cambia, seguramente vamos a tener una mayor importación de vehículos de Estados Unidos hacia México gracias a las facilidades que va a aportar el decreto que lanza el presidente de la República. Pero fuera de eso, ¿qué es lo que sucede? El decreto en materia mercantil, pues, ¿qué es lo que sucede? Lo que está regulando en el ejemplo que estoy poniendo, pues son relaciones mercantiles. ¿Por qué? Porque mucha gente se dedica a traer automóviles de Estados Unidos para poder venderlos en el mercado nacional y eso genera una especie de especulación o lo que nosotros conocemos como lucro. Es decir, compras a un precio, lo transportas, obviamente pagas los temas aduanales y ¿qué es lo que sucede? Cuando ya llega a México, vendes ese producto en otro precio. Y pues es una práctica mercantil. Yo creo que muchos de ustedes, al igual que yo, conocemos a personas que se dedican a este acto de comercio, simplemente a importar vehículos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si llegara a existir algún problema por la documentación, en ese sentido de eliminar las restricciones, y se quiere juzgar a una persona que llevó a cabo la importación de vehículos en base a la ley, este se puede defender mediante el decreto que lanza el presidente de la República. Y así puede pasar con diferentes decretos que se pueden generar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los decretos ayudan, pero de manera temporal, a establecer relaciones comerciales también. Pero vuelvo a repetir, los decretos tienen un periodo de vigencia. Este periodo de vigencia es determinado. Y normalmente los decretos no duran más de un año. Esto es algo importante, no duran más de un año. Entonces, normalmente cuando se lanza un decreto, tiene una vigencia de un año o menor, normalmente. Salvo casos extraordinarios donde incluso el Congreso tiene que intervenir, en donde se puede decretar mayor tiempo para el tema de la vigencia del decreto. Pero son casos muy excepcionales. En realidad, la mayoría dura máximo un año o menos. Bien, después tenemos qué pasa en el tema del reglamento, la cuestión de los reglamentos. ¿Qué pasa? Bueno, los reglamentos derivan de una ley general que ayudan y permiten a ocupar el tema de los acuerdos internacionales, incluso el tema de las legislaciones. Por ejemplo, de cada ley en general, del Código de Comercio, de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, existe un reglamento de manera específica que puede estar generando otra regulación extraordinaria para poder regular un acto mercantil.
Aunque en el tema, en este tema de los reglamentos, como son leyes secundarias que van a partir de una ley federal, en materia mercantil, normalmente nosotros los conocemos como acuerdos paralelos de los tratados de libre comercio. Ahorita les voy a explicar qué es lo que sucede. Pero bueno, reglamentos en materia mercantil son muy escasos, en realidad casi no hay, creo que habrá uno nada más. Pero en realidad, las leyes generales en materia mercantil, que son el Código de Comercio, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Sociedades Mercantiles y la Ley del Concurso Mercantil, que son las 4 básicas, pero existen muchísimas más, pero las 4 básicas son esas. Son las que van a estar regulando las relaciones de comercio. Después, las circulares, estas no aplican para nosotros. El tema de la jurisprudencia, ¿qué es lo que pasa con la jurisprudencia? La jurisprudencia es la interpretación de la Corte que se lleva a cabo en la solución de conflictos concretos. Y aquí manifestaré algo. Vean, esto es algo muy importante. Cuando tú llevas un juicio o cuando llevas un conflicto de naturaleza mercantil a una cuestión judicial, es decir, cuando ya vas a juzgados, cuando ya necesitas de intervención del Poder Judicial para que se resuelva tu conflicto en particular, lo que sucede es lo siguiente. Muchas veces existen o pueden existir decisiones de los juzgadores que pueden resultar contradictorias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Poder Judicial establece este método para poder unificar criterios. En pocas palabras, pues, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera, si existen conflictos similares y se están resolviendo en un mismo sentido, ¿qué es lo que pasa? La Suprema Corte establece un criterio general. Y entonces, los demás jueces, si llegan a tener conflictos similares, tienen que resolver ese conflicto similar en base al criterio general. ¿Por qué se hace esto? Porque si no existieran estos criterios, y como la justicia depende en realidad del punto de vista de cada juzgador, pues es muy probable que puedan existir, entre otras cosas, sentencias contradictorias. Por ejemplo, que en Puebla a lo mejor sí te autoricen, pero ese mismo conflicto que a lo mejor lo tuvo tu hermano en el estado de Veracruz, el juez de Veracruz le dice, no, te lo niego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos a lo mejor problemas similares, pero 2 jueces diferentes, y uno me dice que sí y uno me dice que no. Para evitar este tipo de conflictos y la justicia sea de manera lineal y los criterios sean de manera general, se aplican estos criterios de jurisprudencia, en donde pues establecen determinados supuestos para que un asunto pueda resolverse. La jurisprudencia también ayuda, no solamente en ese sentido, sino también ayuda para que en caso de que de alguna manera existan, ¿cómo explicarlo? Existan lagunas en la ley, la jurisprudencia logra entrar dentro de esos vacíos. ¿Qué es una laguna en la ley? Es algo que no está reglamentado. A veces las leyes son omisas y esto es muy usual. No crean que las leyes son perfectas. En realidad las leyes presentan muchos errores. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Al presentar estos errores, cuando tienes un conflicto de manera particular, esos errores a veces pueden causar obscuridad en el problema. ¿Por qué obscuridad? Porque obviamente tú, ¿qué haces? Tengo un problema, voy a la ley a ver qué me dice de cómo resolverlo. Y luego vas a la ley y ¿qué crees? La ley no te dice cómo resolverlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues entras en un conflicto en donde dices, pues si la ley no me dice, entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Bueno, ante ese tipo de situaciones entra la jurisprudencia, y la jurisprudencia, cuando se percata en un juicio que la ley es omisa, no regula o no establece algo determinado, dice, yo establezco el criterio, y ante la omisión de la ley se debe de estar tomando en cuenta este criterio de la Suprema Corte. Los tratados internacionales, estos tratados internacionales que también son fuente del derecho mercantil, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y bueno, entre otras cosas, México es uno de los que en materia mercantil ha celebrado tratados internacionales a manera más tardía. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad los tratados internacionales, pues en realidad vienen en una regulación de derecho internacional, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU, con la creación incluso de la OMS, que está muy de moda y que hablamos mucho de ella en las noticias, en el tema de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y bueno, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que esta sí tiene que ver con derecho mercantil. ¿Qué es lo que sucede? Pues los tratados internacionales derivan de aquel momento.
después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el caso de México, normalmente lo que hacía era adherirse a los tratados para la constitución de estos organismos internacionales. Pero para poder establecer un tratado que regulara las relaciones mercantiles entre un país y otro, México sí se tardó en realidad en realizar estos tratados, porque yo hace un momento les decía, todas estas organizaciones, la OMS, que al final de cuentas también hace derecho mercantil porque tiene que negociar el tema de los medicamentos, el tema de las patentes, incluso ahorita de la vacuna, eso sigue siendo derecho mercantil porque va a haber alguien que va a obtener un lucro por ese tipo de invención o ese tipo de patente. ¿Qué es lo que pasa con la Organización del Trabajo? ¿Qué es lo que pasa con la ONU? ¿O qué es lo que pasa con la Organización Mundial del Comercio, antes llamada GATT? ¿Qué es lo que sucede? Pues estas organizaciones se crean después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de los años 40. Pero México celebra su primer tratado internacional, ¿vale?, a nivel país, hasta la década de los 90 con el llamado Tratado de Libre Comercio que logra negociar el presidente Carlos Salinas de Gortari. Es decir, aproximadamente estuvimos unos 45 años en donde México no se atrevía a celebrar tratados internacionales en materia mercantil. El TLC, que de América del Norte, el Telecano, el NAFTA, como le quieran llamar, en realidad es el primer documento o el primer tratado internacional en materia mercantil que regula las actividades de comercio entre los tres países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. Hoy este Tratado de Libre Comercio ya tuvo una modificación y hoy se llama el Tratado TIMEC. Y bueno, básicamente hay muchos cambios en realidad. El TIMEC no es parecido al Tratado de Libre Comercio. Hay muchos cambios, pero de alguna forma se empiezan a establecer las nuevas reglas de comercio entre México y Estados Unidos y Canadá. Aunque también esto es muy cierto, México no es el único tratado internacional que tiene. México tiene tratados internacionales en materia de libre comercio con otros países, sobre todo sudamericanos. Tenemos un tratado con Chile, tenemos un tratado con Bolivia, tenemos un tratado con Panamá, con Nicaragua. Es decir, existen diferentes tratados internacionales que México ha celebrado con otros países. Y bueno, en esta materia, pues yo tal vez argumentaré un punto de vista personal. Considero que México tiene que voltear a un tratado de libre comercio con Europa y afianzar el tema no solamente de países centroamericanos, sino también con Sudamérica en general, ir al Mercosur. Pero bueno, hasta este momento todavía no se concretiza nada de estos tratados internacionales con estas dos zonas geográficas, con Europa y con Sudamérica. Esperemos que México logre celebrar tratados con estas dos regiones importantísimas. El tema de la costumbre, que es lo que yo les había mencionado al principio de la clase, que son prácticamente acciones reiteradas por la sociedad por el paso del tiempo. Estas acciones que ayudan a resolver un conflicto no están en la ley, pero de alguna manera las personas o los sujetos de derecho mercantil pues interactúan mucho para que estas prácticas se puedan llevar a cabo y puedan resolver un conflicto en particular. Y el tema de la doctrina, que básicamente la doctrina es de investigación que se lleva a cabo a través de los investigadores del derecho o los que nosotros llamamos juristas, ¿no? Que bueno, se logran percatar de cómo está la legislación, pero también estudian el fenómeno social y las prácticas en los sujetos de derecho mercantil. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Estos realizan la redacción de libros, y ¿qué es lo que pasa en esos libros? Aclaran algunas ideas que la ley no te aclaran, o bien que resultan ser ambiguas, pero también pueden investigar, proponer incluso la solución a un conflicto dentro del mercado internacional. Ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Si ustedes han estado pendientes de las noticias, todo el flujo mercantil que existía de productos de China hacia el mundo, en el caso de México, hacia Estados Unidos, de Estados Unidos hacia Europa y hacia Asia, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues ha presentado problemas. ¿Por qué? Porque estos flujos comerciales se han parado. ¿Y qué es lo que sucede? Ante este tipo de situaciones, no sabemos ante la ley internacional cómo responder. Y bueno, ante esa situación, ¿qué pasa? Mucha gente ha tratado de exponer una idea de cómo resolver el conflicto actual mercantil entre los diferentes países a través de las investigaciones o de los posicionamientos de los juristas en sus diferentes libros. Entonces, pues bueno, la doctrina también ayuda a poder proponer soluciones para resolver un conflicto en particular. Los principios generales del derecho, que básicamente son criterios o ideas fundamentales del sistema,
del antiguo Imperio Romano, que no están en la ley, y esto es algo muy importante, no están en la ley, pero que de alguna manera te permiten resolver un conflicto. Por ejemplo, aquí yo diré algo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Más o menos son enunciados o ideas generales que se van teniendo. A manera de que las personas, en caso de que la ley no prevea cómo resolver un conflicto en particular, tú puedas acudir a estos principios para poder generar la solución. Un ejemplo, yo tengo una deuda a lo mejor con un comprador de 100,000 pesos, ¿no? O $100,000, por ejemplo, es una venta a nivel internacional, un acto entre particulares de derecho mercantil. Le debo $100,000. ¿Y qué es lo que sucede? Vienen y me quieren cobrar, ¿no? Ya me hacen el procedimiento judicial, me embargan mi casa, pero a pesar de que me embargan mi casa, todavía hay dinero que cobrar. Pero yo ya no tengo nada, yo ya no tengo en qué, o con qué pagarles. ¿Qué es lo que sucede? Ahí aplica un principio del derecho que se llama, nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Es decir, sí, yo te debo, ya me cobraste con mi casa, ya me la embargaste, ya la liquidaste, ya te la adjudicaste, ya te la quedaste, pero ya no tengo más. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí aplica el principio y dice, pues si ya no tiene, pues ya no puede pagarle, por lo tanto, ya no puede seguir cobrándole a este sujeto. Pero bueno, hasta aquí daré por concluido el tema de las fuentes del derecho que tenía que ver precisamente con la parte introductoria del derecho mercantil. En esta clase sí voy a dejar tarea y quisiera terminar mi clase preguntando nuevamente, ¿existen dudas? ¿Está todo claro? ¿Está bien, chicos? ¿Cómo sí se comprendió el tema de clase? Ok, perfecto. ¿Todo bien? Sí, profe, comprendido, todo claro. Ricardo me dice, Simón, profe, muy graciosa tu frase. Sí, profe, sí, sí, ok, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias por responderme. Si está todo claro, hasta aquí dejaré la clase y nos estaremos viendo en otra ocasión. Nada más voy a resolver una pregunta de Alicia. Dice, una pregunta, voy a abrir el chat. Alicia, me preguntaste algo en específico. Déjame abrir eh, tu pregunta. Me dice Alicia, ¿cuál es la circular? Bueno, en esta parte, bueno, la circular en realidad no aplica para el derecho mercantil. Vuelvo a repetir, las circulares no aplican para el derecho mercantil. Pero ¿qué es lo que sucede? Son órdenes que logra generar el presidente de la República hacia las secretarías de Estado. Por ejemplo, a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Economía, en base a eso. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces existen conflictos que en base a las circulares se puede generar una posible solución. En el caso del derecho mercantil, pues no existe una Secretaría de Derecho Mercantil, en realidad. ¿No? Muchos han pensado que en realidad, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pero tenemos a la Secretaría de Economía. Sí, pero la Secretaría de Economía no regula el tema de los actos mercantiles entre particulares, entre países. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No aplican esas circulares para las personas de derecho mercantil. Solamente aplica para las dependencias. Son ordenamientos que lanza el presidente de la República hacia las dependencias, pero no aplican para los acuerdos comerciales, no aplican para las personas, incluso físicas, que estén realizando comercio a nivel internacional o comercio nacional, no aplican esas circulares. Por eso cuando expuse la clase les dije, las circulares no son fuentes del derecho para la materia mercantil. Por eso es que la salté. Pero bueno, te aclaro la duda. ¿Quedó claro, Alicia? Que si voy a subir las clases, sí. Ahorita terminando la sesión, empiezo a subir las clases, ¿de acuerdo? Entonces no se preocupen ya para que las puedan revisar. Van a estar publicadas en YouTube. Y bueno, obviamente también las voy a anclar en la página. ¿Todas las preguntas? ¿No? Pues bueno. Eh, sí, hoy sí dejo tarea. Si ya revisaron el tema del sílabus, hoy en esta clase, sí voy a dejar tarea. Les voy a dejar obviamente la explicación en la herramienta de tarea que voy a estar ocupando para que ustedes la puedan estar realizando, ¿de acuerdo? Listo. Bueno, pues entonces, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Les mando un saludo. Cuídense, no salgan, usen cubrebocas, gogles, porque también recuerden que nos podemos contagiar a través de los ojos. Y bueno, un saludo a todos. Hasta luego.